Bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con Juan Zabalza, que es profesor titular en la Universidad de Alicante y ha escrito 2 libros sobre Germán Bernácer, economista alicantino, del que vamos a hablar hoy. El primero de sus libros es Crónicas del Boletín Semanal del Banco de España, del 32 al 36, y el segundo de sus libros es Germán Bernácer, la teoría de las disponibilidades líquidas como interpretación de las crisis económicas y el problema social. ¿Qué relación hay, Juan, entre Germán Bernácer y la macroeconomía moderna? Bueno, buenos días, Borja. Nada, tengo que agradecer a Borja que me haya invitado a este podcast, porque ciertamente yo creo que estamos acostumbrados a difundir el patrimonio material, pero a veces el patrimonio intelectual pues queda en un segundo plano. Yo creo que esto es una oportunidad un poco para divulgar las ideas de Germán Bernácer. Bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que con la macroeconomía actual es difícil encontrar unos vínculos directos. Bernácer, por una parte, es un economista original, difícilmente catalogable en las corrientes o escuelas habituales de pensamiento económico, y luego el carácter propio de la macroeconomía contemporánea, ¿no? En el que hay una gran disponibilidad de información, una gran capacidad de procesarla, y esto ha dado ha sido un punto de inflexión en la macroeconomía contemporánea, ¿no? Y bueno, sin embargo, sí podríamos establecer un parentesco un poco lejano, ¿no? Pero recurriendo un poco a categorías genéricas o abstractas, como por ejemplo la existencia de fluctuaciones económicas a consecuencia de lo que llamamos fallos de mercado, ¿no? Pues como la moral hazard, la información asimétrica, la dificultad de las empresas de fijar precios, ¿no? Y en este sentido sí que podríamos insertar a Bernácer dentro de una corriente macroeconómica que considera que las economías capitalistas están sometidas a fluctuaciones, ¿no? Pues por ejemplo las podríamos situar o relacionar o familiarizar con los neokeynesianos actuales, con Stiglitz, con Mankiw, etcétera. Interesante. ¿Y cuál fue el papel que tuvo Germán en el Servicio de Estudios del Banco de España? Germán Bernácer pasó a formar parte del Servicio de Estudios del Banco de España, que fue creado pocos años antes, imitando un servicio similar que existía en el Banco de Francia, a raíz de la dimisión del que era su director, que era Larraz, que era también un economista bastante importante en la época, ¿no? que analizó entre otras cosas todo el problema triguero, y además estaba especializado en información estadística, ¿no? Entonces, Bernácer en el Banco de España preparó estadísticas de todo tipo, de tipos de cambio, de evolución de las cotizaciones de empresas. En fin, hizo una labor equivalente a lo que se estaba empezando a hacer en aquella época en Harvard, que tenía un observatorio de la coyuntura económica, o en San Petersburgo con Kondratiev, o en Berlín con Weizmann. En toda Europa empiezan a surgir, sobre todo a raíz de la depresión, institutos de coyuntura que tratan de medir las variables económicas para intentar establecer una relación y poder cuantificar los problemas económicos. Entonces, este tipo de técnicas que aplicaban estos centros, que eran unos centros absolutamente vanguardistas, en España se aplican gracias a Olegario Fernández Baños, que era un economista matemático, que es precisamente el que sugiere al Consejo del Banco de España contratar a Bernácer, y el propio Bernácer, ¿no? Y utilizan las técnicas de los barómetros económicos, que eran una especie de medidores de determinadas variables, ¿no? Pero quizás la labor más importante, sobre todo la que yo creo que más interés tiene desde el punto de vista un poco de lo que sería la historia del análisis económico, del pensamiento económico,
son una serie de informes que Bernather preparaba para asesorar al Consejo del Banco de España en la política monetaria por una parte y también en la política de tipo de cambio, aunque el Banco de España no tenía la prerrogativa de manipular el tipo de cambio que correspondía pues a otras instituciones, ¿no? Y Bernather prepara estas crónicas semanales, que son un documento absolutamente extraordinario para asesorar al Consejo del Banco de España, ¿no? Una cosa que te he leído decir y que entiendo que es por la coyuntura histórica es que pues quizás Germán tuvo más reconocimiento fuera de España del que tuvo dentro, ¿verdad? Bueno, es que desde España no tuvo ningún reconocimiento, particularmente en el mundo académico. Esto nos podría sorprender, bueno, o quizás no, pero Bernather no dio ninguna clase de economía en España, en ninguna institución académica. Esto es algo francamente extraordinario, ¿no? Sí, que lo ves, sí. No sé si sorprendente o no, pero esto fue... Hay que tener en cuenta que Bernather es el teórico más importante desde Martín de Azpilicueta. Martín de Azpilicueta fue un economista del siglo XVI, Navarro, el doctor Navarro, lo conocían, que fue el que primero captó la relación entre el oro y la plata que venía de América y aquella inflación de precios que estudió Hamilton. Y fue capaz de relacionarlos y formularla, digamos, de una forma de una forma un poco no obviamente cuantitativa, la teoría cuantitativa del dinero, en un tratado que se llamaba Manual de Confesores. Fijaos el nombre, ¿no? Desde entonces no había habido ninguna aportación a la teoría en España. Y es precisamente Bernather el primero que va a formular una teoría de las fluctuaciones económicas, ¿no? O sea, es un caso canónico de derroche de capital humano. El primer reconocimiento de Bernather se produce a nivel internacional, claro, se produce en el año 1940, cuando Dennis Robertson era un economista que trabajaba en Cambridge con Keynes y que juntos elaboraron una teoría monetaria que refutaba los principios de la teoría cuantitativa del dinero, que entonces era la ortodoxia, ¿no? Que decía que básicamente la moneda pues tenía influencias, o sea, la oferta monetaria tenía influencias sobre los precios, pero no tenía influencia sobre la economía real. Estos economistas van a empezar a refutar esto, no solamente ellos. Es precisamente Robertson que en el año 1940 publica un artículo en la revista Económica, una de las principales revistas de economía, y si no recuerdo mal, ahí Ronald Coase publica su famoso artículo de Nature of the Film, ¿no? Que es en el que trata de explicar por qué existen las empresas, y en el que creo que también fue en Económica donde Phillips publica el artículo en el que por primera vez presenta al público la famosa curva de Phillips. Bueno, pues en esta revista, en el año 1940, Robertson escribe un artículo que titula una teoría española, una contribución española, si no recuerdo mal, an Spanish contribution to the theory of economic fluctuations, una teoría española una contribución española a la teoría de las fluctuaciones económicas. Bueno, pues en este artículo comenta que revisando sus papeles en la oficina, ordenando su oficina, se encontró con una carta que había recibido de un economista español en el año 1922, y que en aquella carta él había encontrado algunos elementos que le habían inspirado algunas ideas que él había compartido con Keynes y que habían desembocado en la teoría monetaria y en la teoría de las fluctuaciones económicas que Keynes había expresado en el Treatise on Money. Bueno, el artículo es un artículo, diría yo, un poco oscuro, en el que Robertson trata de, o sea, no es muy claro
habla de Bernácer, que dice que no sabe si vive, porque claro, en el año 1940, recién acabada la guerra civil, no tiene ninguna noticia de él, aunque había intentado contactar con él. Pero afirma que quizás la había inspirado, pero en otros párrafos del artículo dice, yo creo que igual no. Es un artículo dubitativo, no es muy claro. Yo creo que, por lo menos leyendo la biografía de Priestley de Robertson, yo creo que Robertson en ese momento, en el año 1940, está muy decepcionado con la teoría general de Keynes, porque cree que Keynes ha empezado a transitar teóricamente por otros caminos, caminos que le separaban de la teoría de las fluctuaciones económicas que ambos habían desarrollado en los años en los años 20. Básicamente consistía en que digamos, los precios o los estados de prosperidad dependían de las diferencias entre inversión y ahorro, de una forma muy simplificada, claro, ¿no? Entonces ahí Robertson cuenta con el asesoramiento de un economista mexicano que estaba en Cambridge por entonces haciendo el doctorado, que le traduce una serie de párrafos, ¿no? Y yo creo que el artículo es digamos, un mensaje indirecto a Keynes, en el que Robertson reivindica los modelos de fluctuaciones económicas de los años 20. Y es entonces, pero el caso es que en ese momento la figura de Bernácer, que estaba absolutamente oculta y desconocida, pasa a un primer plano, pero a nivel internacional, porque en España se le sigue ignorando. Él mantiene su puesto en el Banco de España, pero nombran a Mariano Sebastián, un economista fiel digamos, al régimen, y claro, la principal labor que había hecho Bernácer en el banco, que era el asesoramiento sobre el tipo de cambio, pues ya no tenía sentido en el régimen, puesto que Franco, claro, lo único que pensaba del tipo de cambio es que este tenía que ser alto, ¿no? Y entonces Bernácer se quedó relegado en el Banco de España y se dedicó a divulgar internacionalmente su obra a través de una correspondencia con múltiples economistas de todo el mundo. Este es un poco una fotografía del reconocimiento que Bernácer tuvo en España. Una explicación. Hasta estos últimos años, sí, pues con la aparición de un interés de la historiografía por su figura, en el que poco a poco se va recuperando esta figura clave, ¿no?, dentro de lo que es el pensamiento económico español. Es una explicación muy buena, Juan. Yo te iba a preguntar ahora que, bueno, a principios de los años 30, pues a Germán Bernácer le toca vivir un momento en el que los bancos centrales pues tenían que hacer de estabilizadores macroeconómicos. Cae el patrón oro y en ese contexto pues Bernácer recomendó la depreciación de la peseta. ¿Qué aportó Germán en este ámbito y en este contexto? Germán Bernácer aportó mucho en el debate sobre la cotización de la peseta, pero no en el Banco de España, sino incluso antes. Bernácer se va a Madrid en el año 31, pero ya desde Alicante él había adquirido cierta fama porque había publicado en el año 18 un libro que se llama Sociedad y Felicidad, en el que ya formulaba, perdón, 18 no, del año 16, 1916, en el que ya formulaba por primera vez, de una forma no formal o matemática o no matemática, su modelo de las disponibilidades líquidas, su modelo de las fluctuaciones económicas. Y eso le había dado cierta fama no solamente en varios círculos, en círculos intelectuales. Él publica varios artículos en la revista de Ortega y también en círculos económicos, hasta el punto que antes de trasladarse a Madrid ya era director de la Revista Nacional de Economía, que era la revista de economía más importante que existía en España en ese momento. Era el foro, yo creo que más importante, en el que aparecían artículos de economistas líderes de la vanguardia de la economía en ese momento.
Y en esta revista Bernácer, a raíz del debate que hay en España sobre la posible entrada de España en el patrón oro a fines de los años 20, Bernácer interviene en ese debate con varios artículos. Es muy crítico con el informe de la Comisión del Patrón Oro, que estaba liderada por el entonces que era el economista más influyente, no solo intelectualmente, sino también académicamente, Antonio Flores de Lemus, y esto desde luego no contribuyó a que Bernácer pudiera acceder a algún puesto en alguna institución académica. Y Bernácer interviene en ese debate con una postura muy clara. La cotización de la peseta es muy alta. Cuando ya se integra en el Banco de España, las crónicas, estas crónicas son un documento absolutamente extraordinario, es como si fuera una película de la Gran Depresión. En estas crónicas presta una gran atención a la cuestión del tipo de cambio, en particular a los problemas que tuvo la economía francesa al no abandonar el oro, el patrón oro, hasta 1936. Bernácer informa semanalmente, particularmente cuando la economía francesa empieza a tener graves problemas, puesto que ya los ingleses habían abandonado en septiembre de 1931 el patrón oro y luego posteriormente en el año 33 los americanos, después de la conferencia mundial, también lo abandonan. A partir de ese momento, Bernácer dedica un gran número de sus crónicas a la situación económica de Francia. Y yo creo que esto lo hace fundamentalmente para convencer a las autoridades monetarias, vamos, al Consejo del Banco de España, para que ofrezca un punto de vista favorable a la depreciación de la peseta. O sea, por tanto, yo creo que Bernácer desempeña un papel fundamental en este sentido. Te escuché y te leí decir que de la obra de Bernácer tú distingues dos periodos, el primero más o menos en 1916 y el segundo a partir de 1940. Y me llamó la atención que decías que para ti el más interesante era el primer periodo. ¿Esto por qué? ¿Por qué te interesa más o por qué es más interesante el primer periodo? Bueno, entre ambos periodos, obviamente ambos periodos están delimitados por la guerra civil. La guerra civil, bueno, todos sabemos cómo afectó a la vida española en todos los ámbitos y también le afectó en el ámbito intelectual. La guerra civil significa un periodo de silencio, pero transcurre entre 1936 y 1939. Y en 1936 se produce un hecho fundamental para la ciencia económica, que es la publicación de la teoría general del empleo, del interés y del dinero de Keynes. Y esto cambia completamente la dirección que va a tomar la ciencia económica a partir de este momento, ¿no? Cuando Bernácer despierta de la guerra se encuentra con un entorno totalmente diferente. Antes de la guerra es cuando Bernácer formula su modelo teórico. Pero cuando ya empieza a publicar, la primera publicación, si no recuerdo mal, se produce en el año 1945, en un libro que lo titula La doctrina funcional del dinero, en el que Bernácer hace dos cosas. Por una parte, reivindica su teoría, le da una pincelada de nueva formalización, lo formaliza de acuerdo un poco a los patrones del periodo, utiliza una formalización más canónica que en el periodo anterior, pero él se reitera en sus teorías y se dedica, la segunda parte del libro se dedica a criticar sistemáticamente la teoría general de Keynes, precisamente en la misma línea que Robertson.
para entonces él ya conocía ya el artículo de Robertson y había contactado con Robertson, y sin ningún tipo de duda él reivindica la línea de desarrollo de la teoría económica que Robertson, Keynes y él habían desarrollado durante los años 20. Y por tanto no se existe, digamos, un avance conceptual con respecto al periodo de la preguerra, ¿no? Y por tanto él se dedica a repetir estas mismas ideas. Tiene un par de libros más, uno que es la doctrina del espacio, del gran espacio económico, no recuerdo, que lo publica a la mitad de los 50, y también un libro que titula Una economía libre sin crisis y sin paro, ¿no? Esto era la típica retórica de la época. El libro de Beveridge era Full Employment in a Free Society, ¿no? Prácticamente es una réplica de este título. Pero Bernather se caracteriza por una fidelidad a los desarrollos teóricos que él había desarrollado en los años 20. Es por esto que yo creo que el periodo de la preguerra es el periodo más fructífero y más original de la obra de Bernather. Yo creo que sin ninguna duda, y algunos otros colegas que se han acercado a Bernather, yo creo que coinciden conmigo en este juicio. La siguiente pregunta es bastante compleja y complicada, pero claro, tú eres un experto en esto, y es: ¿en qué consiste, Juan, esa teoría de las disponibilidades líquidas que desarrolla este economista? Sí, bueno, este es el núcleo de la teoría de Bernather, a través de la cual intenta explicar las fluctuaciones económicas. Bueno, obviamente voy a ser en exceso, voy a dar voy a ofrecer un resumen de la teoría en exceso simplificado, porque obviamente la teoría tiene muchísimos matices y una teoría muy compleja. Pero básicamente consiste en lo siguiente. Bueno, el punto de partida de Bernather es que una vez que se han producido los bienes en un periodo determinado, los factores de producción reciben una remuneración, ¿no? Pues en términos de salarios, de contribuciones públicas en el caso de impuestos, ¿no? Que al final acaban en manos del Estado, rentas pagadas a los productores, dividendos, en fin, pagos de materias primas, etcétera, remuneraciones. Bernather dice que los poseedores de estas remuneraciones pueden hacer dos cosas. Una, convertirlas en demanda, o mantenerlas en fondos líquidos. Estos fondos líquidos él los llama disponibilidades flotantes, que van a ser un elemento central dentro de su explicación de las fluctuaciones económicas. La cuestión es que entre el momento en que los factores de producción reciben estas remuneraciones y en el momento en el que hacen el gasto en forma de demanda, puede ocurrir que estos demandadores pues ahorren cierto dinero. Bueno, esta terminología no la usa Bernather. Él habla más bien de la acumulación de disponibilidades flotantes, que él llama, sería algo así como el atesoramiento que llamaría luego Keynes, y por tanto no se convierten en demanda. Es decir, pasa un tiempo, y por esto yo creo que a Robertson le atrajo esta idea, porque durante los años 20, y en particular Robertson desarrolla una teoría del ciclo económico basada en estos time lags, ¿no? En estos en retrasos temporales en los que la percepción de rentas por parte de los agentes económicos se distanciaba del uso de esas rentas, ¿no? Del uso efectivo de esas rentas. Entonces, eso llevaba a que algunos ahorraran. Bernather introduce aquí un elemento crucial de su modelo. Esas disponibilidades flotantes que no se convierten en demanda pueden acabar en lo que él llama mercados de rentas, que eran pues la bolsa de valores y el mercado de tierras. Y para él esto le parecía que era
la principal causa de las fluctuaciones económicas. La atracción de la compra de tierras, en el caso de los valores de bolsa no es tan claro, ¿no? Pero en el caso del mercado de tierras, él considera que ese mercado de tierras atrae esas disponibilidades flotantes y que finalmente no son destinadas a la demanda y por tanto a lo que él denomina el fondo productivo. Al mercado de tierras lo llamaba el fondo improductivo, de tal manera que al no llegar al fondo productivo se producía un desequilibrio entre oferta y demanda, entre inversión y ahorro, y esto era el causante de las crisis económicas. En el Tratado sobre el Dinero de 1930, Keynes introduce un par de ecuaciones fundamentales en las cuales expresaba la idea de que tanto la inflación, cuando no era originada por los costes, como la deflación, dependían de las diferencias unitarias entre inversión y ahorro. Bueno, pues esta idea es la que vincula a Keynes. Keynes del año 1930, del Tratado sobre el Dinero. Ya he dicho con anterioridad que Bernather se mostraba muy crítico con el modelo de la teoría general y reivindicaba su aproximación o su explicación de las fluctuaciones económicas, que estaba a su juicio en la línea de lo que Keynes había expresado el Treatise. Fíjate, Borja, que es curioso que en el año 1932 el Treatise se publica, creo que en abril, no recuerdo el mes, pero en el año 1930. Es curioso que Bernather en el año 1932 no había leído el Treatise. Él era un autodidacta y él estaba muy convencido de su modelo de fluctuaciones económicas. Había leído a muchos otros economistas, pero el Treatise no lo había leído. Y en el año 1932, en una revista de catalana, en el que publicaban los economistas de la Lliga, publicaban artículos de economía, Joan Sardà y todo este grupo de economistas vinculados a la Lliga catalana, se publica un artículo de un tal Bustillo. En realidad era un artículo de un ingeniero de caminos que había publicado previamente en una revista que se llama la Revista de Obras Públicas, un artículo sobre las relaciones entre obras públicas y deuda. Y en ese artículo, que había publicado previamente la Revista de Obras Públicas, expone brevemente las ecuaciones fundamentales de Keynes en el Treatise. Y es en esa revista catalana que edita de nuevo este artículo de este ingeniero, donde Bernather tiene las primeras noticias del Treatise on Money. Y escribe un artículo en esa misma revista diciendo: estas ideas de Keynes son unas ideas viejas y son las ideas que yo ya en el año 1922 publiqué en un artículo en la Revista Nacional de Economía y que mandé a 100 economistas de todo el mundo, entre ellos Keynes. Esto es lo que afirma en la revista Bernather. Él estaba convencido de que él había adelantado lo que Keynes, la explicación de las fluctuaciones económicas de Keynes en el Treatise on Money. Por tanto, si tenemos que vincular a Bernather, esto no está muy claro, en el artículo de Robertson, este vínculo tampoco, del año 1940, tampoco se deja claro. Yo tampoco estoy muy convencido del todo. Un amigo, un colega, Mauro Beljanowski, que yo creo que es el gran especialista en la historia de la macroeconomía después de la Segunda Guerra Mundial, yo tuve alguna conversación, bueno, y luego él la ha publicado, ¿no?, en la History of Political Economy, que luego yo también de alguna manera un poco refuté en otro artículo también en esta revista. Él se inclina porque sí que existe una influencia de Bernather sobre Keynes. Yo no estoy del todo seguro, pero lo que sí que estoy seguro
es que Bernácer transitaba por los mismos caminos que transitaban Robertson y Keynes en la década de los 20. Bueno, espero que esto haya servido un poco clarificar. Esto es una explicación un poco simplificada, ¿no? Hay muchísimos matices, porque en algunos artículos Keynes solamente considera un modelo unisectorial, no bisectorial, con la inversión, etcétera. Pero bueno, estos son matices que en una conversación como esta creo que son superfluos. De alguna forma nos estás diciendo, ¿verdad?, que Bernácer habla pues de los ciclos económicos antes de la crisis del 29, incluso antes de la obra de Keynes, ¿no? Y yo te escuché decir, ya para acabar lo último, que para ti lo que mayor valor le da a la obra de Bernácer es su originalidad. Creo que nos ha quedado claro a raíz de todo lo que nos has dicho, con mucho acierto, pero ¿hay algo más de su originalidad que quieras destacar, Juan? Pues sí, yo creo que recalcar la originalidad de Bernácer significa recalcar su condición de teórico. Se supone que un teórico que aporta algo a la economía aporta novedades teóricas y por tanto es original en la explicación del objeto de estudio, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que Bernácer era original. Yo quisiera destacar el entorno económico en el que Bernácer formula su modelo de las fluctuaciones económicas. Bernácer vivía en Alicante. Era profesor de una asignatura que se llama Tecnología Industrial en la Escuela de Comercio, que era, bueno, en el que se enseñaban fundamentos o rudimentos, más que fundamentos, rudimentos de física, de química, a un nivel muy básico, como podéis suponer, porque era una escuela dirigida a formar a comerciantes, básicamente, ¿no? Los círculos en los que se movía, que yo sepa, no había ningún economista. Él era amigo de Óscar Esplá, de Gabriel Miró, de músicos, poetas. No hay ningún indicio que tuviera contacto con economistas. ¿Por qué él tiene interés por las cuestiones económicas? Yo creo que esto es un misterio que salvo que encontremos algunos documentos que hasta ahora yo no he encontrado, permanecerá como un misterio. Hay sospechas. Yo sospecho que en algún momento, quizás por inquietudes políticos sociales, él se conecta o tiene noticias de unos grupos que se autodenominaban georgistas. Había una liga georgista en España que se llamaba la Liga del Impuesto Único. Hoy en día es algo casi desconocido, ¿no? Aquí hay una revista americana que todavía publica artículos georgistas, de American Journal of Economics and Sociology, pero es una corriente que hoy en día es desconocida y que fue fundada por un periodista californiano que se llama Henry George y que en su tiempo fue un fenómeno absolutamente extraordinario. Solamente a principios de siglo solamente la Biblia se editaba más que sus libros. Por tanto, era un fenómeno difundido internacionalmente y además con una estructura institucional notable, ¿no? En España se crea una liga que se llama Liga del Impuesto Único, que simbolizaba la principal reivindicación de este economista que tenía unas grandes influencias de David Ricardo, ¿no? Que era eliminar todos los impuestos y sustituirlos por un impuesto sobre la tierra, porque pensaba que los propietarios de la tierra no contribuían nada al crecimiento económico, al desarrollo económico, y por tanto había que eliminar los impuestos de los emprendedores y tasar a los propietarios agrícolas. En el libro Sociedad y Felicidad hay muchas menciones al georgismo, a Henry George, muchas citas de Henry George. Por tanto, Bernácer lo había leído, lo conocía, no sé a través de qué conductos, y este libro, a diferencia de los otros dos libros que se editan aquí en Alicante, este libro se edita en Madrid, en la librería Francisco Beltrán, librería de Francisco Beltrán, que curiosamente era la librería donde se editaban los libros georgistas.
Por tanto, debía ser el acercamiento a la economía, quizás a través de este conducto, que no era un conductor. No, estos georgistas no eran revolucionarios. Por ejemplo, había los productores de vinos de La Rioja que arrendaban viñas, eran georgistas, porque pensaban que lo único que hacían los propietarios agrícolas era aumentar los costes de producción, ¿no? Entonces, es en este ambiente que quizás Bernácer tuvo algún tipo de contacto, desde luego con ningún economista académico. He relatado todos estos hechos para que el oyente tenga una idea del entorno económico en el que Bernácer formula una teoría de las fluctuaciones económicas que está en la línea de lo que se estaba haciendo en Cambridge. Es algo extraordinario. No era un caso único. En esta época, seguramente por las señales que estaba dando el entorno económico, hubo una serie de pensadores, porque yo no los llamaría economistas, porque casi ninguno de ellos tenía formación económica, como los famosos subconsumistas Foster and Canchins, Johansen, el coronel Douglas, una serie de pensadores, de analistas de la realidad, que algunos de ellos se carteaba con alguno de ellos y los bautizó como la armada de Army of Heretics, ¿no? El ejército de los herejes. Yo creo que Bernácer podríamos situarlo ahí, porque su teoría de las fluctuaciones económicas tiene algunos elementos subconsumistas, indudablemente, ¿no? Y habría que situarlo dentro de este grupo de pensadores vanguardistas que fueron captando este aspecto de las sociedades capitalistas que para la ortodoxia era inexistente, la ortodoxia marsaliana que todavía predicaba la perfección de los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, por tanto, este es el gran valor y desde este punto de vista poca relación tenía con otras escuelas y otros pensadores, y por tanto yo creo que la teoría de las fluctuaciones de Bernácer la va cincelando él de una forma absolutamente autodidacta, ¿no? Por eso yo he recalcado en algunos escritos este aspecto de la originalidad, ¿no? O sea, y bueno, que yo creo que es un valor absolutamente inestimable. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, porque he disfrutado un montón escuchándote, Juan, la claridad y lo mucho que sabes de este economista alicantino tan poco conocido, sobre todo en el momento que le tocó vivir. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos en contacto. Muy bien, para mí ha sido una charla muy agradable. Creo que has hecho unas preguntas muy pertinentes, magníficas, me han permitido hilar todo un discurso y dar un poco de luz sobre aspectos de la vida y obra de Bernácer que creo que son muy interesantes para el oyente. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Juan.